Buenos días y buenas tardes. ¿Debemos amar al mundo o no amar al mundo? Esa es la pregunta. ¿Debemos amar al mundo o no amar al mundo? Bueno, hemos estado en un estudio de Primera de Juan y hoy vamos a estar viendo los versículos 15 al 17 del capítulo 2. Y esos tres versículos contestan la pregunta de una manera clara. Pero hace una semana y los miércoles yo he estado enseñando que Dios ama al mundo. Y dijimos que Dios en Juan 3, 16 y 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que parece que hay un conflicto entre debemos amar al mundo como Dios lo ama o debemos de no amar al mundo porque Dios nos dice que no debemos amar al mundo. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a verla hoy. Oremos. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo dirija nuestra charla de esta mañana, esta tarde, y pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia. Gracias por tu palabra, porque tu Espíritu Santo la ha inspirado, y pedimos que podamos practicar lo que aprendemos, que afecte nuestra actitud y nuestras acciones, la manera en que tratamos con la gente. Por favor, Padre, que sea práctico lo que aprendamos hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, leamos los tres versículos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y aquí de una vez contesta la pregunta. No améis al mundo. Ok, y ahí está, ahí está. Pero recuerden lo que ya dije acerca de porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero sigamos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, la respuesta de Primera de Juan es, no améis al mundo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es que no debes de amar al mundo más que lo que amas a Dios. No debes de amar al mundo más que lo que amas a tu familia. No debes de amar al mundo más que lo que amas a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, al pueblo de Dios, a tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y no debes de amar al mundo más que lo que amas aún a las personas que están en el mundo que no son de Cristo todavía. El amor hacia Dios es primero. ¿Cuál es el primer mandamiento que Cristo contestó cuando se le hizo esa pregunta? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí cuando dice no améis al mundo, está hablando de no amar, de no darle más importancia al mundo que a Dios, para comenzar. Pero aquí nos dice también específicamente qué aspectos del mundo debemos de rechazar. Y yo quiero recordarles que los que somos cristianos, los que somos seguidores de Cristo, entendemos por qué en este mundo hay problemas, por qué hay violencia, por qué hay odio. Y nosotros entendemos que en el primer libro de la Biblia, Génesis, se nos cuenta la historia de lo que se llama la caída, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios e introdujeron disfunción al mundo.
pudiéramos llamarle pecado, porque eso es lo que es pecado. Pecado, recuerdan, es la violación de la ley de Dios, la violación del carácter de Dios. Y nosotros observamos eso, aún en nosotros mismos. Vemos una parejita que están enamorados, están comprometidos, se van a casar y están anonadados los unos con otros, el uno con el otro. Y de repente el día siguiente se pelean, tienen un argumento, se gritan. Y uno dice, bueno, yo pensé que se querían y que se amaban. ¿Por qué existe eso en este mundo, esta disfunción? Nosotros entendemos por qué. Y es porque existe un enemigo que no se menciona aquí en estos 3 versículos, pero sí se menciona en el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Sí existe un enemigo que se llama el diablo. En la historia de Génesis 3 se presenta como una serpiente astuta, ¿verdad? Pero aquí, en estos 3 versículos, se nos habla también de que en el mundo hay cosas. Y qué increíble, en esta sociedad en que vivimos materialista, sí le damos tanta importancia a cosas. Y yo no digo que es malo tener cosas bonitas. Cuando yo era joven, yo quería tener un carro bonito, ¿verdad? En sí eso no es malo. El problema es que uno comienza a darle más importancia a las cosas del mundo que a Dios. Y aquí está diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en el versículo 17 nos va a decir por qué no debemos de amarlas, porque el mundo pasa, son pasajeras. Y eso yo lo aprendí cuando yo quería un carro bonito. Con mi amigo, los domingos en lugar de ir a la iglesia, le dábamos, lo lustrábamos, los lavábamos y lo limpiábamos. Y ahí era como nuestro Dios, nuestro ídolo, ¿verdad? Y Dios me estaba diciendo, no ames las cosas del mundo sobre mí. ¿Qué más? ¿Qué más dice aquí? Si alguno ama al mundo, es decir, más que a Dios y más que el pueblo de Dios y más que las personas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, porque el Padre ama a las personas del mundo. El Padre, cuando se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo que Él ama las cosas del mundo, aunque las hizo y dijo que son buenas, pero está enfatizando en las personas que pueden creer en Cristo. Por eso es que Él envió a su Hijo, para que las personas que no creen en Él crean, para tener vida eterna. Y aquí se nos dice que si tú amas las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ti. Y luego el 16 nos explica, expande un poco más. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, y eso es algo que está en todos nosotros, la carne, son deseos que están en contra de la voluntad de Dios, son deseos que no están en armonía con el carácter de Dios, con la palabra de Dios. Esa es la pasión de la carne, son deseos del hombre natural, como dice en 1 Corintios 2:14. La pasión de la carne, la pasión de los ojos. Y se dice que el ojo es la entrada más fácil para apelar a la carne, a los deseos naturales que están en contra de Dios. Y aquí sigue otra cosa, la arrogancia de la vida. Arrogancia de la vida es que yo no necesito a Dios. Yo puedo hacerlo todo yo mismo. Y en nuestra sociedad, en muchas culturas, sí se hace un ideal de que la persona debe ser independiente, debe ser autosuficiente. Y eso en sí no es malo si uno toma en cuenta a Dios primero. Yo puedo decir, tengo confianza en cómo Dios me ha hecho y yo voy a
a llevar a cabo cierto trabajo, cierta tarea, cierta misión, porque Dios me ha hecho así, pero yo me humillo ante Dios, mi Creador, que me ha hecho, y dependo de Él. Yo no voy a ser arrogante y decir, yo lo voy a hacer sin Dios. Yo soy arrecho, yo soy, ¿verdad? Yo soy fuerte, yo soy independiente, ¿verdad? Y rechazar a Dios como mi Dios. Así que aquí dice que nosotros, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y quiero mencionar, ya mencioné al diablo, el enemigo, del capítulo 3, versículo 8, y también mencionamos la carne, que es el yo sin Dios, el yo sin la dirección del Espíritu Santo, y por supuesto el mundo, el sistema del mundo que el diablo inventó, el sistema del mundo que está en contra de Dios, que le da valor a cosas que Dios no valora. Entonces, ese es el problema. No debemos de amar al mundo que está en disfunción, ni las cosas del mundo, ni las cosas que están en contra de Dios en el mundo como sistema. Y el 17 nos dice por qué. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hermanas, amigos, no debemos de amar al mundo más que a Dios. Sin embargo, debemos de amar a las personas que están en el mundo por los versículos que ya repetí, los voy a volver a repetir. Porque de tal manera amó Dios a los humanos del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero dejarles una tarea para la próxima semana. Y quiero que lean, por favor, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es el mismo escritor humano que Primera de Juan, nada más que es un pedazo de literatura mucho más grande, el Evangelio de Juan. Y quiero que lean el capítulo 17, que contiene la oración de Cristo Jesús antes de que Él fue traicionado. Y la razón que quiero que lean esa oración es porque ahí Cristo nos coloca en una relación correcta con el mundo. Recuerden que dije, no debemos amar al mundo, como lo dice aquí en 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Pero hay ciertas realidades que tenemos que reconocer. Y en esa oración van a descubrir que Cristo dice que en primer lugar nosotros originalmente somos del mundo. Venimos del mundo, ¿verdad? Y Él nos sacó de ese mundo que está controlado por Satanás y el diablo. La segunda cosa que quiero que vean en esa lectura es que nuestra realidad presente es que estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Y no debemos de cambiar eso por la tercera cosa. Perdón, va a ser la cuarta cosa. Por otra cosa que él va a decir, pero la realidad es, estamos presentes en el mundo. La tercera cosa es que nuestra identidad ya no es del mundo, hemos cambiado, ya no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra identidad ahora pertenece a Cristo, a Dios, somos seguidores de Cristo. Cristo vive en mí, ¿verdad? Él es mi identidad. Esa es la tercera cosa que quiero que vean. Y la cuarta cosa es que Él nos ha enviado al mundo. No nos ha dicho aíslense del mundo, huyan del mundo. Sí dice huya del pecado, huye del sistema del mundo, de pensar así, huye de eso, pero físicamente haz presencia y tienes que ser testigo de Cristo Jesús. Él nos ha enviado al mundo, esa es nuestra misión. Así que esas cuatro cosas, venimos del mundo, estamos en el mundo, ya no somos del mundo, nuestra identidad ha cambiado, sin embargo, Él nos envía al mundo.
Oh Padre, esta relación con el mundo es complicada. Y no es fácil contestar la pregunta con la cual comenzamos. ¿Debemos amar al mundo o no amar al mundo? Las dos cosas son ciertas. En un sentido, tenemos que amar al mundo como tú lo amaste, enviando a tu Hijo para salvarlo. Y en otro sentido, no debemos amar al mundo porque no debemos dejar que nada tome el lugar tuyo en nuestra vida. Tú debes de ser el único y suficiente Dios de nuestra vida. Y nada en el mundo, nada de las pasiones del sistema del mundo, nada de la carne debe de tomar el lugar que tú mereces en nuestras vidas. Y ahora pido, Padre, que tu Espíritu Santo grabe estos conceptos en nuestras mentes y en nuestras vidas, para tu honra y tu gloria. Amén. Estemos en oración por los enfermos, por favor. Y estoy pidiendo también que oren por la iglesia. Y estoy pidiendo que la paz, el gozo, el amor, la gracia y la misericordia del Señor los acompañe toda esta semana.